Muchísimas gracias por haberos conectado a este SDG Summit de CSR Europe. Gracias también a CSR Europe por permitirnos tener este pequeño espacio para hablar de economía circular, para hablar de nuestro grupo de acción de economía circular desde Forética y para pues, lanzar esta mesa redonda empresarial para comentar y compartir la ambición empresarial para avanzar a este nuevo modelo de economía circular. Mi nombre es Elena Ruiz, yo soy la líder del Grupo de Acción de Economía Circular de Forética. Este grupo de acción es una iniciativa de liderazgo empresarial, la única en España, que desde 2017 lleva liderando la transición de las empresas hacia un modelo de economía circular. Yo creo que, bueno, 2015 fue el año de la puesta de largo de la economía circular con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Plan de Acción de la Comisión Europea, que por primera vez marcaba un marco de políticas públicas que de alguna manera sentaba las bases sobre cuáles eran los puntos de acción para cambiar de un modelo lineal a un modelo circular. Y bueno, de 2015 a 2017 creo que fue un periodo ¿no? para poder entender el concepto, para poder entender cómo las empresas podían integrar este cambio de modelo. Y fue en 2017 cuando lanzamos este grupo de acción. Este año, con su cuarta edición, contamos con el apoyo de 12 empresas que aquí tenéis: Cerealto Zero Food, DAM, Ecoembes, Endesa, Epson, Grupo Antolín, LafargeHolcim, Naturgy, Nestlé, Procter & Gamble, Red Eléctrica de España y Saica, que están apoyando y que lideran esta transición a un modelo de economía circular. Desde 2017 hasta esta parte hemos tenido 3 objetivos muy claros. Por un lado, la generación de conocimiento. Yo creo que si bien desde 2015 hasta esta parte se ha generado mucho conocimiento y sabemos mucho más ¿no? de cómo afrontar este cambio de modelo, creo que todavía tenemos grandes lagunas que desde luego hay que seguir trabajando, como el business case, como cómo medir la economía circular, que ahora veremos que fue una de las temáticas que hemos trabajado, entre otras. La colaboración, sin duda, con todos los stakeholders y líderes de opinión en materia de economía circular, pero sobre todo con el sector público. Yo creo que estamos en un momento en el que la colaboración público-privada tiene su máxima importancia. De hecho, bueno, pues es uno de los grandes objetivos del Grupo de Acción para este año, y visibilizar y posicionar a las empresas, a estas 12 empresas que desde luego ya tienen un compromiso, una ambición, una estrategia y una acción en materia de economía circular, no solamente para visibilizar lo que están haciendo, sino también para inspirar a la acción a otras empresas de los mismos sectores, ¿no? Simplemente por hacer un pequeño histórico de las temáticas en las que hemos estado trabajando, creo que muy en línea también e inspirados por el trabajo que está haciendo el World Business Council for Sustainable Development, que Forética representa en España y que también en 2017 lanzaba su grupo de acción Factor 10. Hemos trabajado en temáticas muy similares y de hecho nos han apoyado también en varias de las acciones. El primer año, y yo creo que así había que hacerlo, empezamos a hablar del business case de la economía circular. Cómo traducir los retos de la inacción o los retos que suponen desde el punto de vista de la ciencia la economía circular al lenguaje empresarial, ¿no? ¿Dónde estaban esas oportunidades de negocio? Además tuvimos a la Universidad de Cambridge con nosotros para que impartieron una sesión súper interesante para ahondar más en esas oportunidades de negocio, y cada año hemos lanzado un documento resumen de todo el conocimiento que hemos ido generando. El segundo año hablamos de la medida de la circularidad. Yo creo que esto es clave, ¿no? No solamente hacerlo, sino medirlo para gestionarlo y también para resetear la ambición cuando así sea necesario. El año pasado trabajamos en el avance hacia una nueva economía de plásticos. Yo creo que bueno, todo el tema de plásticos está en la agenda de políticas públicas, está en la agenda de las empresas, y consideramos que era una temática que desde luego había que abordar, y el resultado fue la publicación de estos 2 informes que os ponemos aquí, que podéis ver en la página web de Forética. Y este año hemos querido titular la cuarta edición como Máxima Ambición Circular para la década de la acción. Yo creo que la crisis que estamos viviendo, el COVID, también ha puesto de manifiesto que de aquí al 2030, estos 10 años que nos dejan los Objetivos de Desarrollo Sostenible para acelerar la acción, necesitamos aún más ambición, ¿no? Ya antes del COVID, los indicadores decían que no íbamos a llegar al 2030 con los deberes hechos,
el impacto que esta crisis está teniendo en toda la Agenda 2030, desde luego, no tiene antecedentes y es enorme, con lo cual necesitamos máxima ambición por parte de los gobiernos, pero máxima ambición por parte de las empresas, que es aquí lo que nos ocupa, ¿no? Así que, bueno, yo creo que para hablar de ambición tenemos a 6 de las 12 empresas que forman parte del grupo de acción. Voy a presentar a los participantes de esta mesa redonda. Primero tendremos a Virginia Ocio, la representante del área de economía circular de Endesa, Enrique Fernández, de Grupo Antolín, Sergio Ahuasca, de Epson, José Javier Alander, de Lafarge Holcim, Nieves Cifuentes, de Naturgy, y Antonio Calvo, de Red Eléctrica. Bueno, pues yo creo que todos estaréis de acuerdo, ¿no?, que estamos en un momento en el que tenemos que hablar de ambición. Yo creo que la ciencia nos ha puesto sobre la mesa los datos que de alguna manera nos muestran que los pasos que hemos dado desde la revolución industrial hasta esta parte no van a ser los pasos que tenemos que dar para el siguiente paso de desarrollo en términos de generación de residuos, en términos de extracción de materias primas, en términos de cambio climático y de degradación del medio ambiente, los límites planetarios. Yo creo que tenemos razones más de sobra para entender que necesitamos un cambio de modelo. También vemos, y desde las empresas lo veis, y desde luego desde Forética, que la ambición de las políticas públicas está en máximos, ¿no?, en los últimos años, pues con el Pacto Verde Europeo, con la Estrategia Española de Economía Circular y el Plan de Acción que está por salir. Parece ser que saldrá en noviembre. También las revisiones de leyes muy importantes que están teniendo lugar en España. También tenemos, y todos vemos, ¿no?, y vosotros desde vuestros distintos sectores, el despertar de un consumidor y de un cliente más consciente, que pide más información, más transparencia, más implicación y más relevancia de las empresas. También vemos, desde luego, un interés por parte de los inversores, ¿no?, en aspectos ESG, ¿no?, Environmental, Social and Governance, porque al final, cuando hablamos de economía circular, no solamente estamos hablando de residuos ni de medio ambiente. Yo creo que al final es un cambio de modelo con todo lo que ello implica, ¿no?, y está muy transversalizado también en aspectos, pues, de transparencia, en aspectos sociales y, desde luego, en aspectos ambientales. Y yo creo que bueno, pues vemos que es el gran momentum y también porque es the right thing to do, ¿no? O sea, creo que es el momento en el que todos debemos implicarnos, ¿no? Tenemos una Agenda 2030 que nos pide esa ambición y, bueno, pues yo la verdad que estoy encantada de que podáis estar aquí. Y quería lanzaros, pues, una reflexión sobre, precisamente con este contexto que hemos revisado rápidamente, cómo desde vuestras organizaciones estáis incorporando estos retos, estas realidades del entorno en el que operáis en vuestra estrategia, cómo estáis también revisando vuestra ambición en materia de economía circular. Y también, ¿qué tipo de acciones estáis llevando a cabo? Y sería muy interesante que compartierais alguna buena práctica o algún proyecto que considerarais que pudiera también, pues, llamar a la acción a otras empresas y otros sectores, como comentábamos. Así que creo que 3 ideas: estrategia, ambición y acción para la economía circular, bueno, en el corto plazo y para esta década de la acción. Tendréis oportunidad de hacer preguntas. Bueno, podéis hacer, a todos los que estáis al otro lado, preguntas en el chat, que contestaremos al final de la intervención de las empresas. Así que, sin más dilaciones por mi parte, Virginia, tú vas a ser la primera en compartir con nosotros tus reflexiones. Así que te doy la palabra y nada, muchas gracias. Buenos días, gracias a ti, Elena, por esta introducción. Voy a tratar de responder a estas preguntas que planteas sobre estrategia, ambición y acción. Bueno, para nosotros en Endesa lo primero ha sido entender cuál es nuestro papel como empresa en el proceso de transición hacia una economía circular. Somos una empresa eléctrica y, por lo tanto, nuestra lógica mental de forma natural se focaliza es pensar en términos de flujos de energía. Y además estamos en pleno proceso de transición energética. Es decir, ahora tú estabas hablando de que tendríamos que abordar con nuevos esquemas una nueva transición. Nosotros ya estamos en esta transición energética que, desde luego, está totalmente alineada con los principios de acción por el clima en el que estamos inmersos. Entonces, esta reflexión
reflexión nos lleva a pensar que igual deberíamos empezar a hablar de energía circular, ¿no? Porque en un nuevo modelo económico basado en los principios de la economía circular, este será el atributo que tenga que tener la energía, que sea una energía circular. Y para que sea circular, pues entendemos que tiene que ser renovable y eficiente y, por lo tanto, eléctrica, no eléctrica sin más, sino eléctrica de origen renovable y con equipos que tengan una alta eficiencia energética. Por lo tanto, aquí tenemos como empresa una primera ambición que sería el ser proveedores de esa nueva energía que tendría que ser circular, porque además hay una cuestión importantísima que pensamos que es muy importante, es que la energía al final es clave para otros sectores, para la circularización de otros sectores y, por lo tanto, en la medida en la que nosotros podamos aportar esa energía circular, vamos a contribuir de una forma muy importante a la circularización de otros sectores. ¿Esto qué implica actualmente, ¿no? Es decir, por un lado nosotros estamos descarbonizando nuestro mix, cerrando las centrales térmicas, desarrollando energía renovable y al mismo tiempo impulsando la electrificación de la demanda. Aquí seguimos pensando en eso que decía al principio de flujo de energía, pero estamos dando un salto que, aunque pueda parecer evidente desde una empresa energética, pienso que no lo es tanto, que es pensar en el flujo de materiales. Es decir, qué papel tenemos como compañía eléctrica en el desarrollo de una estrategia país cuando pensamos en términos no solamente de flujo de energía, de descarbonización y de transición energética, sino también en flujo de materiales. Y esto nos ha llevado a nosotros, nos está llevando a revisar nuestra cadena de valor. Es decir, que ya no hablamos de cierre de centrales térmicas para construir instalaciones renovables, hablamos también que el desmantelamiento de estas centrales que estamos ahora, que todos sabéis que estamos en pleno proceso de desmantelamiento de estas centrales, debe realizarse incorporando con absoluto rigor los principios de la economía circular. Y tenemos que para imaginar lo que poder pensar un poco lo que esto significa, lo que es una central de este tipo, y que ya no estamos hablando de una gestión correcta de los residuos, sino que estamos hablando de cómo podemos maximizar la circularidad de los materiales que hoy se llaman residuos y que estamos empezando a llamar materiales, buscando una segunda vida para los activos y tratando para esos materiales de buscar una máxima circularidad desde el punto de vista de cómo se incorporan en nuevos ciclos de vida y también desde el punto de vista de cómo generan retorno económico para la compañía. Y no solamente para la compañía, para nosotros, sino también economía, porque al final un residuo nuestro se puede convertir en una materia prima para otra empresa, para otro sector, que al mismo tiempo puede suponer no solamente una menor extracción de recursos naturales, sino una reducción de los costes en esa materia prima que utiliza otro sector. Con lo cual, esto es el cambio de chip que supone el abordar la economía circular. Y luego, en la parte de construcción de renovables, tampoco es solamente la construcción business as usual, sino incorporando en la fase de diseño de estas instalaciones renovables los principios de la economía circular. De manera que ya no estamos diciendo que vamos a construir centrales renovables que no emiten, sino que lo que estamos dando es un paso más allá, construyendo centrales que tienen que ser circulares. Pero todo esto, en el fondo, no deja de ser también una nueva forma hablamos de circularizar nuestro propio desarrollo industrial, nuestro propio negocio, pero hay algo que nos parece todavía que es mucho más potente y que tiene que ver con la cadena de valor y cómo, por ejemplo, la colaboración con nuestros proveedores es un ámbito clave, por dos razones. Porque lo que adquirimos representa un componente importantísimo en nuestra propia circularidad, por el gran impacto que tiene en nuestro negocio. Tenemos que conocer los flujos de componentes, el impacto ambiental, la reciclabilidad de los productos y materiales, y desde esta perspectiva lo que vemos es a los proveedores como aliados fundamentales en este proceso, pero hay un punto que todavía es más importante y es el papel tractor que como gran empresa tenemos o podemos tener a la hora de impulsar la circularidad en esos otros sectores que a su vez van a ser proveedores de otras empresas. Es decir, que estamos circularizando esa cadena aguas arriba de nuestros proveedores y estamos
estamos haciendo también que esos proveedores, al ser más circulares, puedan proveer también de servicios no solamente a nosotros, sino a otros clientes. Por lo tanto, esta es una parte importante relacionada también con la ambición. Algo parecido ocurre también con nuestros clientes, ¿no? Que en general en el papel que tenemos también en la sociedad, es decir, tratar de acelerar la circularidad de los clientes proveyéndolos de soluciones circulares que además tienen que cumplir con un papel innovador en el mercado. Y esto no es algo que sea inmediato. Es decir, yo creo que todavía los clientes y la sociedad en general está asumiendo y entendiendo lo que implica la sostenibilidad y esto supone un salto más. Por lo tanto, ahí pienso que tenemos un gran recorrido. Entonces, nuestra ambición, yo diría que es trabajar la métrica. La métrica va a ser un tema clave, nos está costando. Fijaros que nuestro esquema, por ejemplo, cuando reportamos hacia arriba las iniciativas que estamos haciendo, tienen que cumplir 2 criterios para que vayan hacia el reporte máximo, que es el consejero delegado. Tienen que ser iniciativas novedosas, no pueden ser business as usual, aunque sean circulares, y tienen que tener asociados indicadores industriales y económicos claros. Y esto vemos que es un gran esfuerzo y que todavía hay que trabajar mucho para avanzar en la métrica. Una mayor ambición con los proveedores, como decía, crear una cultura en torno a la economía circular con nuestros clientes y hay un elemento que para nosotros también es clave, que es formar parte y generar un ecosistema que nos permita en alianza trabajar con otros sectores ejerciendo una especie de liderazgo compartido, porque nos hemos dado cuenta de las lecciones, una de las lecciones aprendidas es precisamente esa importancia de colaborar con otros. Y como práctica para compartir, algo que puedan… Virginia, último minuto, por favor. Pues, último minuto, la práctica que pudiera inspirar a otros. Yo diría que una de las claves de nuestro modelo de implantación tiene que ver con haber incorporado como uno de los ejes más importantes en el plan de acción un cambio cultural, o más bien la incorporación de los principios de la economía circular en la cultura de la compañía. Hemos puesto en marcha un plan de cultura en torno a la economía circular con entrevistas, podcasts, charlas de externos y esto para nosotros nos parece clave porque no solamente necesitamos el apoyo de la alta dirección que lo tenemos, sino también que toda la compañía entienda y asuma una nueva mirada a la hora de desarrollar sus actividades que al final se traducirá en que la economía circular forma parte del día a día y el trabajo que hacen ya tiene de alguna manera embebido los principios de la economía circular. Pues muchísimas gracias, Virginia. Yo creo que ha sido súper clara. Yo me quedo con algunas ideas, ¿no? Esto de la energía circular. Parece que todo lo que tiene que ver con energía se vincula más con cambio climático que con economía circular, porque estamos delimitando erróneamente, creo, los retos. Yo creo que cuando hablamos de una economía baja en carbono, hablamos de una economía circular. Por tanto, la energía aquí tiene un papel súper importante. Así que, bueno, yo creo que interesante no solamente lo que estáis haciendo desde vuestra actividad, sino también todo el impacto que podéis tener en proveedores y ese efecto tractor, ¿no? Que decías, con proveedores que a veces son pymes, ¿no? Y que el hecho de que las grandes empresas incorporen criterios de proveedores, para los proveedores, criterios de sostenibilidad, hace que la onda expansiva de la gestión responsable pues vaya llegando mucho más largo, ¿no? Así que nada, muy interesante, Virginia, muchísimas gracias. Enrique, te pasamos la palabra para que también nos compartas esa estrategia, ambición, acción que tenéis desde el Grupo Antolín. Muy bien, pues muchas gracias, Elena, por la oportunidad de compartir con todos vosotros estas preguntas que nos has hecho. Yo la verdad es que me voy a centrar un poco más en las acciones, pero sí que quería mencionar que la parte estratégica, el plan estratégico de la empresa incluye un plan director de sostenibilidad y que se ha construido a su vez haciendo un análisis de materialidad consultando a interesados y actores principales, tanto internos como externos, y luego ejecutando un diagnóstico de cuál es el desempeño de Grupo Antolín en sostenibilidad y cuáles son los medibles que son importantes para seguir correctamente ese desempeño de la sostenibilidad. Se han generado una serie de equipos de trabajo, de grupos de trabajo internos multidepartamentales. Uno de ellos es el de economía circular,
en el que estoy participando yo. Y bueno, digamos que esa es la forma de trabajar que hemos decidido que nos puede aportar más valor a Grupo Antolín. Sobre la ambición, bueno, creo que tenemos un reto por delante importantísimo, no solo por el cambio climático, no solo por la transición hacia una economía baja en carbono, sino porque también creo que el paradigma está cambiando. Se exige bueno, se busca que haya una reducción del consumo de materias primas, una reducción del consumo de energía, una reducción de la generación de residuos y una reducción también de las emisiones. Las emisiones en automoción, por supuesto, es uno de los temas más candentes que hay, no es novedoso, pero sí que es cierto que se está acelerando muchísimo esos requerimientos de incluir materiales sostenibles e incluir procesos que sean también sostenibles y circulares. A nivel de acciones, hay varias acciones en las que el Grupo Antolín lleva trabajando bastante tiempo. Desde hace casi una década hemos estado trabajando en materiales que han aportado algo novedoso, algo sostenible a los productos que hacemos. Quiero mencionar algunas como son el desarrollo de fibras naturales para sustituir a fibras de vidrio. Tiene ventajas ese cambio de producto, ventajas respecto a la energía que se consume para fabricar la fibra de vidrio, que es una cantidad de energía muy elevada, y las fibras naturales, donde la energía consumida es menor. También hemos desarrollado y hemos introducido ya en serie materiales en techos de origen vegetal. A partir de aceite de ricino se han generado precursores de espumas de poliuretano, que es el material más el material core de nuestros techos. Y hemos seguido trabajando en desarrollar procesos industriales que nos permitan recuperar los residuos. Cualquier proceso industrial genera residuos. Esos residuos se tienen que encontrar vías de transformar el residuo en una materia prima, y nosotros tenemos dos procesos industriales que tenemos aplicando en serie también, en piezas de automoción, donde recuperamos los residuos generados en nuestro proceso y los convertimos en materia prima. Mezclándolo con otros materiales, somos capaces de aplicarlo en piezas para automoción y para piezas totalmente fuera del mercado de la automoción. Es decir, que podemos utilizar piezas del interior del automóvil, recuperarlas al final del ciclo de uso, mezclarlas con otros materiales, otras resinas, y transformarlas en un tablero que a su vez se puede utilizar para fabricar parquet para una casa. Ese proceso, por ejemplo, lo tenemos en serie y está trabajando. También tenemos recuperación de piezas de automóvil, de piezas plásticas, y por medio de un reciclado mecánico somos capaces de volver a introducir esas piezas de final de ciclo de vida, como decía, otra vez en la fabricación de piezas de plástico que se utilizan en automoción. Y el último reto es el convertir residuos industriales y residuos sólidos urbanos por medio de un reciclado químico, convertirlos otra vez en materia prima virgen para fabricar piezas de automoción. Con esta acción que estamos desarrollando en colaboración con nuestros proveedores, somos capaces de ofrecer un techo que tiene un 60% de peso en material sostenible, bien proveniente de origen vegetal o de fuentes naturales, o bien sostenible por
recuperación de residuo y conversión. Más que recuperación, es conversión en materia virgen. Eso es un reto realmente interesante y apasionante, diría, porque convertir un residuo en un material virgen eh, es lo que rompe el paradigma que hablaba antes. Estamos convirtiendo los residuos y los vertederos en los nuevos pozos de petróleo del siglo XXI. Eso no lo estamos haciendo solos. Como mencionaba Virginia antes, creo que es fundamental las alianzas y las colaboraciones con clientes, con proveedores y con el resto de actores, porque sin ellos no vamos a ser capaces de acelerar esa transformación que queremos hacer en la economía circular. Uno de los detalles que, no sé qué tal voy de tiempo, por Pues cierto. mira, ya has pasado el tiempo. El Ya me último he pasado. comentario, por favor. Sí, pues uno de los puntos que creo que son importantísimos es que el regulador genere una clasificación de sostenibilidad. Al igual que hay clasificación energética, creo que una clasificación de sostenibilidad y una discriminación positiva de las acciones que fomentan la sostenibilidad creo que es clave para que se acelere la transformación energética. Pues la verdad, Enrique, creo que muy inspirador todo lo que estáis haciendo en el Grupo Antolín. Yo creo que, o sea, estáis incorporando los principios de la economía circular, ¿no?, del libro con el cambio de estas materias primas. Entiendo que detrás también hay un análisis de ciclo de vida, mucha innovación, ¿no? Sí. Porque al final el hecho de darle, no solamente cerrar el círculo de vuestros propios materiales, sino que vuestros residuos puedan ser una materia prima secundaria para otras industrias, generar una materia prima virgen de un residuo. O sea, yo creo que, bueno, la economía circular y la innovación en vuestro sector van totalmente de la mano y, Sí. por mi parte, desde luego, la enhorabuena de todo lo que estáis consiguiendo, que me parece además súper interesante. Y también lo interesante sería vincularlo con la acción climática, ¿no? ¿Dónde Claro. están esas emisiones evitadas, ¿no?, por este cambio de modelo? Que yo creo que es uno de los pasos que ha de dar la economía circular, ¿no?, de traducir todas estas acciones que yo creo que tienen. También hablabas de las métricas, Virginia también lo comentaba. Yo creo que, si bien el cambio climático tiene la huella de carbono, ¿no?, para entender el alcance 1, 2 y 3, que yo creo que además es comparable porque todas las empresas utilizáis ese tipo de métricas, la economía circular yo creo que necesita avanzar mucho en ese aspecto, porque creo que estáis haciendo las empresas, llevando a cabo acciones que tienen un mayor impacto de lo que somos capaces ahora mismo de medir. O sea que Sí. enhorabuena por la iniciativa. Y bueno, pues continuamos. La verdad que desde luego hablamos de inspiración y llamada a la acción y creo que lo vamos a conseguir porque desde luego estáis compartiendo pues testimonios muy interesantes. Sergio, te pasamos la palabra. Igualmente queremos saber qué estáis haciendo en Epson desde vuestra estrategia, vuestra ambición y vuestra acción. Ahí te dejo la palabra. Gracias, Elena. Bueno, primero de todo, yo creo que la ambición, no solo de Epson, sino de cualquier empresa, es que la economía circular sea uno de los pilares de futuro de ella. Es decir, aquellas empresas que no incluyan la sostenibilidad o la economía circular como pieza fundamental y transversal de su estrategia, están condenadas a desaparecer. En el contexto actual que estamos viviendo, seguramente, las empresas están focalizándose en acciones para solucionar la crisis del COVID y no les falta razón para ello, pero esto está más centrado en la inmediatez. Si queremos focalizarnos en estrategia, deberíamos focalizarnos nuestras acciones en solucionar el desafío más importante que tenemos como sociedad, que no es otro que el cambio climático. En este sentido, es buenísimo que hayan eventos como el CSR, el SDG Summit que estamos participando, que hayan tantas empresas como estamos viendo hoy involucradas en esto, en luchar contra el cambio climático, y foros también como Forética. Desde Epson no somos menos y nos definimos como una empresa de ingenieros, que lo que hacemos es al final desarrollar nuestra innovación, y todos nuestros productos, todas nuestras últimas soluciones incluyen una pata muy importante que es la sostenibilidad. No entendemos la innovación sin la sostenibilidad.
o, sí, o la economía circular. Entonces, para solucionar este problema de cambio climático, no queda otra que hacerlo a través de tecnologías más eficientes y de la digitalización. ¿Y qué hacen Epson en este sentido? Pues nosotros hemos apostado desde hace muchos años por la economía circular. Hemos redefinido también nuestros procesos y queremos que esta cultura, que esta idea de contribuir a la economía circular se transmita no solo desde nuestros headquarters, digamos, en Japón, sino hasta el último de nuestros colaboradores. Se tiene que ver reflejado en todo lo que hacemos y incluso en cuando hablamos con los clientes. Acciones que estamos llevando a cabo para ello. Primero de todo, tenemos la ambición de en 2025 reducir nuestras emisiones a cero en los procesos de fabricación de nuestros productos. Esto a nivel global. A nivel europeo, a nivel más local, donde estamos presentes nosotros, tenemos un proceso de recogida de nuestros consumibles, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la impresión y a la videoproyección, entonces recogemos nuestros consumibles de nuestros clientes finales, del área para empresa, y lo que aseguramos es que los llevamos a reciclar y contribuir a esta economía circular, dándole una nueva vida. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una fábrica de consumibles en Telford, en UK, donde lo que hacemos es recoger, donde llevamos todos nuestros consumibles de Europa allí para generar un nuevo consumible y devolvérselos a los clientes. Además de esto, lo que es muy importante es que nosotros no solo que lo hagamos, sino que lo certificamos. O sea, certificamos por terceros todos nuestros procesos y todo nuestro impacto medioambiental. Por ejemplo, hemos alcanzado recientemente la certificación EcoVadis de categoría platino, que nos coloca entre el 1% del top de empresas más sostenibles a nivel en el ámbito de la tecnología. ¿Cómo hemos conseguido eso? Gracias, por ejemplo, a nuestra tecnología de impresión sin calor. Es importante entender esto de sin calor, conseguimos producir o imprimir cualquier documento con un 5% de la energía necesaria comparado con el láser o el tóner. Y esto además buscamos también cada vez ser más eficientes, buscando crear consumibles más grandes con tal de reducir también todo lo que es el transporte, el packaging para nuestros clientes y así de reducir nuestras emisiones y nuestro impacto medioambiental. Después de optimizar toda la parte de impresión, también buscamos optimizar la parte de videoproyección, buscando cada vez tener menos consumibles, menos piezas de recambio. Después de eso, seguimos buscando optimizar, que es el caso que os quiero explicar concretamente, que es el recurso más utilizado en el ámbito empresarial, y lo puedo ver también en vuestras cámaras, que veo que algunos tenéis hojas. Al final es el soporte más utilizado, como decía, en el ámbito empresarial. Lo que queremos es reutilizar, dar una nueva vida a esos papeles. ¿Cómo lo hemos conseguido? Gracias a nuestra solución PaperLab. ¿En qué consiste PaperLab? Simplemente es un proceso que lo que permite es, a partir de nuestros residuos de papel, de cualquier documento de oficina, generar una hoja completamente nueva. Esto, en cierta medida, también es un acto de responsabilidad por nuestra parte, ya que nos dedicamos a tintar y tintar hojas y documentos, pues lo que queremos es, además de tener el menor impacto medioambiental, generar que con ese residuo podamos darle una nueva utilidad. Y lo conseguimos gracias a esta tecnología súper disruptiva. ¿Por qué es disruptiva comparada con el proceso tradicional? Ya que, primero de todo, utilizamos un 98% menos de agua que en el proceso tradicional para generar una hoja de papel. También reducimos un 40% las emisiones de CO2, ya que conseguimos generar el papel que necesitamos en un circuito en corto, vamos a decir que dentro de nuestro mismo oficina o ámbito empresarial. Y además le damos un respiro también a nuestros bosques, ya que no necesitamos nueva pulpa de papel. Y además añadiría que también permite a las empresas, a las organizaciones, tener un punto de seguridad y control de su información e incluso también redefinir el papel, ya que es como una pequeña fábrica en la que podemos hacer es cambiarle el gramaje, cambiarle el color, cambiar el tamaño a ese papel. Entonces, ¿es importante contribuir a la economía circular? Sí, pero también es importante
tener un uso eficiente de nuestros recursos. Y más en un territorio como en España, donde, por ejemplo, sabemos que el agua es un bien escaso, tenemos que ser cada vez más conscientes del uso de nuestros recursos y buscar tener el mínimo impacto sobre ellos. Además, es un claro diferenciador, también lo podemos ver entre países ricos y pobres, es la cantidad de agua que tengan. Entonces, si queremos seguir avanzando, tenemos que tener cuidado y tener conscientes del uso del agua. Y entonces, para resumir... Sí, ya estás en tiempo, Sergio. Última reflexión. Para resumir, entonces, quería decir que lo importante, aparte de economía circular, es la importancia de los circuitos en corto, de tener ciclos en corto donde podemos producir lo que necesitamos en nuestra oficina o en nuestros puntos cercanos para tal de reducir nuestro impacto medioambiental, reducir el consumo de nuestros recursos, sí, contribuir a la economía circular, pero también reducir el consumo de los recursos naturales. Y como pilar clave que he dicho, como para estrategia de cualquier empresa, debe ser la economía circular, y Epson ha conseguido desarrollar soluciones que aseguren el cierre del círculo de todos los materiales que utilizamos en la oficina. Y como decíais, varios de todos los que habéis hablado hasta ahora, esto no se consigue solos, esto se consigue trabajando todos juntos y promocionando y comunicando sobre todas estas iniciativas y estando todos alineados y una para conseguir reducir nuestro impacto y cerrar y contribuir a la economía circular. Pues fantástico, Sergio. Yo creo que cada uno vais incorporando nuevos términos. Yo creo que, bueno, tecnología, digitalización son aspectos clave y un aspecto más, el tema del capital natural, ¿no? Yo creo que antes hablábamos, ¿no?, del vínculo entre la economía circular y el cambio climático, pero igualmente con el capital natural. Yo creo que al final se trata de una gestión responsable del negocio, incorporando todos los aspectos ambientales, y desde luego una economía circular es una economía... Es un modelo económico que respeta los recursos naturales, que eficiencia los recursos naturales, con lo cual, bueno, yo creo que aquí hay un gran ejemplo, ¿no? Si somos capaces de seguir produciendo papel, reduciendo al 90% la huella hídrica, pues esto es el tipo de iniciativas y de tecnologías que necesitamos, ¿no? Y si una empresa puede reducir su propia huella utilizando una tecnología que le proporciona, ¿no?, un tipo de tecnología así, pues yo creo que el mercado y el entorno necesita tecnologías que permitan, obviamente, seguir, pues eso, al final seguimos utilizando el papel, tú lo decías, pues intentar, desde luego, reducir al mínimo la huella de carbono, la huella hídrica, y también pues reducir la reforestación, ¿no?, la deforestación y todo el impacto que puede haber en el capital natural, que además es uno de los grandes puntos que está en las agendas, porque yo creo que también igualmente hablábamos antes de la ciencia ya nos dice que estamos poniendo al límite los recursos naturales, los recursos hídricos, la biodiversidad y los sistemas ecosistémicos, con lo cual me parece una iniciativa súper interesante, así que nada, muchísimas gracias, Sergio, por compartirla. Y seguimos respetando más o menos bien los tiempos. Yo tengo aquí un cronómetro que me va chivando cuando vais pasando el tiempo. José Javier Alández, director de Geocicle España. Pues igualmente deseando conocer también la aproximación que tenéis desde Geocicle, perteneciente a la Fast Holding, a la economía circular desde vuestra estrategia, vuestra ambición y vuestra acción. Todo tuyo la palabra. Gracias, Elena. En primer lugar, agradecer a CICER Europe y a SDG Summit por la invitación, y también a todos los asistentes por estar con nosotros esta mañana. Primero, presentar a Geocicle. Geocicle es una empresa de gestión de residuos que pertenece al grupo Lafarge Holcim, que es una compañía líder en el sector de fabricación de materiales de construcción. Y Geocicle, como empresa de gestión de residuos, está especializada en residuos industriales que tengan capacidad de ser valorizados energética o materialmente en nuestros hornos de cemento. Cuando hablamos de estrategia, evidentemente la palabra estrategia debe ir acompañada de la palabra global. No tiene sentido hacer estrategias locales, y menos en el mundo que vivimos actualmente. En ese sentido, el grupo Lafarge Holcim tiene una estrategia llamada transición ecológica que engloba todos los sectores de nuestro negocio. Y está basado en tres grandes pilares, ¿no? El primer pilar es el pilar de los recursos naturales y la biodiversidad.
Eso afecta a nuestras canteras. Ahora explicaré un poquito más. El segundo pilar tiene relación con la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático. Esto está mucho más enfocado en nuestro proceso productivo. Y, por último, el pilar es el pilar de la innovación para el desarrollo de nuevos materiales, nuevos productos y nuevas soluciones constructivas que ayuden a minimizar los impactos de la construcción en nuestro entorno, ¿no? Si hablamos más específicamente de economía circular, el primer paso que dio el grupo LafargeHolcim fue crear una unidad de negocio específica de economía circular llamada Geocicle, ¿no? A través de la cual intentamos, pues, hacer un uso responsable de los recursos naturales mediante soluciones no lineales, soluciones circulares que le damos a los residuos. Son residuos evidentemente no reciclables, hay una jerarquía de residuos que hay que respetar, pero aquellos que no sean susceptibles de reciclado deben aprovecharse energéticamente antes de ser destinados a un vertido, a un vertedero, ¿no? Para ello, Geocicle montó una planta única en su género en España, en la localidad de Albox, en Almería, especializada en la captación de estos residuos que tienen potencial energético, los mezclamos de manera controlada y los adecuamos a las necesidades que tienen nuestras fábricas de cemento. Dentro de esta hoja de ruta de una fabricación baja en carbono y con menos CO2, también es importante, como han dicho otros compañeros, por ejemplo, Sergio Pantolín, hacer una reflexión global dentro de la compañía, una reflexión de todos los departamentos. Y en ese sentido, LafargeHolcim ha lanzado un laboratorio de ideas que hemos llamado el reto del carbono, que lo que viene a ser es diferentes grupos de trabajo orientados a la investigación de cómo reducir este impacto del carbono y también a definir objetivos cuantificables, ¿no? Medidas concretas, ¿no? Han surgido de este laboratorio multitud de ideas y por compartir con vosotros una de ellas, la primera ha sido que seamos auditables, ¿no? Desde el exterior. Y con esto, por ejemplo, hemos conseguido recientemente el sello otorgado por la Oficina Española de Cambio Climático de calculo y reduzco nuestras emisiones, siendo la primera empresa del sector de cemento y hormigón que la obtiene, ¿no? Demuestra un poco el compromiso que tenemos por la acción, ¿no? Y toda estrategia debe llevar, digamos, acompañada una inversión, ¿no? Por eso el año pasado ya comunicamos a los medios que en los próximos 2 años vamos a invertir cerca de 20 millones de euros en España para hacer nuevas instalaciones y mejorar las que tenemos para poder ampliar, digamos, nuestra reducción del impacto de CO2. Si hablamos de ambiciones o hablamos de acciones o buenas prácticas, podríamos hablar de bastantes porque el sector cementero y concretamente LafargeHolcim lleva muchos años trabajando en economía circular, ¿no? Llevamos aprovechando los recursos de otras industrias durante muchos años, ¿no? Pero, como bien decíais, toda estrategia debe plasmarse en un objetivo concreto y medible, pues queremos que para el año 2030 el consumo de los combustibles fósiles en nuestras fábricas de cemento se reduzca a un máximo de un 25% y en el año 2050 a un máximo de un 10%. Como os he comentado, llevamos ya más de 20 años trabajando en este sentido y en la actualidad puedo compartir con vosotros que más de la mitad, más del 50% del calor que metemos en nuestro horno proviene de residuos, ¿no? Con esto, por ejemplo, para que tengáis una idea de un dato que puede ser significativo, hemos consumido más de 750.000 toneladas de residuos biomásicos en nuestro proceso productivo, evitando el consumo de residuos fósiles. Y, como comentabas, Elena, tú antes, ¿cuál ha sido el impacto en reducción de emisiones? Pues este consumo de estas toneladas de residuos biomásicos ha supuesto evitar emitir 2,3 millones de toneladas de CO2 que de otra manera hubiesen ido a la atmósfera, ¿no? Quizás por resumir, porque no quiero pasarme de los 7 minutos. Sí, está perfecto. Ya última reflexión y pasamos a la siguiente. Entonces, la importancia de que sea una estrategia global. En nuestro caso, empieza en las canteras en las que apostamos por aplicar soluciones que imiten a la naturaleza, ¿no? Estamos impulsando crear hábitats de refugio para especies de fauna y flora vulnerables dentro de nuestras canteras.
En la segunda parte, en nuestro proceso productivo, hemos dejado de consumir algo más de 1 millón de toneladas de residuos fósiles y millones de toneladas de materia prima de nuestras canteras gracias al uso de residuos provenientes de otros sectores industriales. Hemos fomentado empleo verde, que también es un tema importante que nos ha comentado, pero que va ligado a toda la estrategia de sostenibilidad, bien porque hemos colaborado con entidades conservacionistas o bien porque en Geocicle hemos creado más de 50 puestos de trabajo directos en tema de reciclado. Y, por último, una cosa no menor, muy importante, es la innovación y el desarrollo de productos y soluciones constructivas que ayuden a que el consumo energético de los edificios sea menor y, por tanto, su huella climática también se vea reducida, ¿no? Yo creo que todo esto puede, digamos, reflejar que la economía circular, en el caso nuestro, está en la base de nuestro negocio, ¿no? Que intentamos ayudar a la lucha contra el cambio climático y, evidentemente, al cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Yo creo que, vamos, has dejado evidencias claras, ¿no?, de que para vosotros es un tema de negocio. Yo creo que también interesante, ¿no?, un nuevo término que viene también desde Europa, ¿no?, desde hace tiempo y que está presente en la legislación, esta jerarquía de residuos, ¿no? Empezando por una prevención, ¿no? Necesitamos todo lo que utilizamos, una prevención, una reutilización, un reciclaje, pero es interesante toda la parte de waste to energy, ¿no? Toda la parte de valorización energética, como comentabas, de residuos que no pueden tener esa segunda vida a través del reciclaje, ¿no? Que sí que haya algún proceso que permita que no sea un recurso desaprovechado, sino que se obtenga esa energía. También súper interesante, ¿no?, que decías que el 50% del calor que se introduce en vuestros hornos viene de residuos. Un gran principio de la economía circular, o sea que yo creo que desde luego desde Geocicle también tenéis muchas buenas prácticas y una estrategia y ambición para ojalá inspirar también a otras empresas. Pues muchísimas gracias, Javier. Nieves, vamos contigo. Queremos también conocer qué estáis haciendo desde Naturgy, desde vuestra estrategia, cuál es vuestra ambición y también que nos compartas alguna acción. Te paso la palabra. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, como el resto de las empresas que estamos en este panel, pues en Naturgy también estamos en este camino hacia la sostenibilidad. Somos una compañía de energía, la mayor compañía integrada de electricidad y gas, tanto de España como de América Latina. Y tenemos 175 años, con lo cual esto de transformarnos, pues la verdad es que ya sabemos un poquito, ¿no? Empezamos dando iluminación a las ciudades por primera vez en España, en Barcelona, hace todos esos años. Y ahora, desde el año 2018, pues estamos con una transformación hacia la sostenibilidad. Esta transformación empezó con un cambio de nombre bastante evidente, ahora nos llamamos Naturgy, y por poner la sostenibilidad en el corazón y en el ADN de un nuevo plan estratégico 18-22 que apostaba por la energía renovable, apostaba por la electrificación, apostaba por la movilidad sostenible, etc. ¿Cómo hemos ido aterrizando esta estrategia? Tenemos un plan estratégico, tenemos un plan de medio ambiente y tenemos unos objetivos ambientales. La primera reflexión que hemos hecho es cuáles tenían que ser nuestros ejes ambientales estratégicos. Y ahí están claros, somos una compañía de energía, por lo tanto el primero es el cambio climático. Nuestro segundo eje es la economía circular y nuestro tercer eje es la biodiversidad, el cuidado del entorno. Después de mucho reflexionar y avanzando en la estrategia, que ahora os compartiré alguna acción ya mucho más concreta, pues la reflexión que hago es que para mí hay qués y cómo, ¿no? Los qués, el qué es el cambio climático, el reducir las emisiones, el qué es el cuidar la biodiversidad, reducir la contaminación. Y la economía circular es un cómo, es una manera de hacer las cosas. O sea, más que un objetivo en sí mismo, para nosotros es un método, un marco de trabajo diferente y un repensar las cosas de una manera completamente distinta. Para profundizar en esta estrategia de economía circular, la primera pregunta que nos hicimos
pues es la misma que ha contado Virginia, Endesa. Endesa también es una empresa energética y no es tan evidente pensar qué es esto de la economía circular para una empresa de energía, ¿no? Para nosotros la economía circular básicamente son dos cosas, ¿no? Una es la ecoeficiencia, es decir, seguir haciendo lo mismo, consumiendo menos recursos, tanto materiales como energéticos, y produciendo mucho menos residuos. Y también es la energía renovable. Pero aquí ya no solamente vamos a hablar de la electricidad renovable, que es algo que yo creo que ya todos tenemos muy asimilado, ¿no? Aquí estamos hablando también del gas renovable, ¿no? Estamos hablando de utilizar residuos para producir energía, ¿no? Ahora, cuando hablemos del último bloque de acciones, voy a entrar un poquito más en esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión de la energía? ¿Dónde nos vemos, no? ¿Dónde nos vemos en el 2050 o en el 2040? Bueno, pues nosotros nos vemos en un mundo en el cual la energía va a ser circular, como comentaba Virginia. Un mundo en el cual toda la energía va a ser energía renovable. Un mundo en el que va a haber grandes centros productores de energía, pero también va a coexistir con centros pequeñitos, ¿no? Podremos producir la energía en nuestras viviendas, en los edificios. Un mundo de redes de energía interconectadas e inteligentes. Va a haber redes de electricidad, va a haber redes de gas renovable, va a haber redes de datos, va a haber redes de frío, va a haber redes de calor, ¿no? Y ahí es donde queremos estar. Para llegar hasta ese punto, pues lo que sí que hemos hecho ha sido ponernos unos objetivos claros. Tenemos un plan de medio ambiente con 11 objetivos muy concretos que además vamos midiendo en el marco de un sistema de gestión ambiental que está certificado, está auditado externamente. Esto no es greenwashing, o sea, esto son realidades auditadas, ¿no? Y vamos haciendo un seguimiento. Vamos avanzando bastante bien. Por ejemplo, pues nuestro año base es el 2017, puesto que en el 18 empezó el plan estratégico. Y en estos 2 últimos años ya hemos sido capaces de bajar un 16% nuestro consumo primario de energía. Hemos bajado un 72% nuestro consumo de materiales, un 25% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y además ya hemos reducido en lo que se refiere a residuos un 81% la cantidad de residuos que generamos, que es una barbaridad, ¿no? Y además hemos conseguido de ese 20% que producimos respecto a los residuos que generábamos en el 2017, pues estamos ya valorizando el 57%, ¿no? En agua, por ejemplo, hemos conseguido también bajar nuestro consumo el 30%, es decir, vamos siguiendo nuestros KPIs y nuestros indicadores que se miden pues en más de 28 países y en un montón de actividades muy diferentes, pero que somos capaces de consolidar a nivel global para ver hacia dónde vamos, ¿no? Y ya pasando al último bloque, ¿no? Al bloque de la acción, pues yo aquí sí que os quiero compartir cómo desde Naturgy estamos impulsando el gas renovable. El gas renovable que puede proceder de 2 fuentes. Uno, de excedentes de electricidad renovable que, porque no hay demanda, no se puede utilizar, porque la energía actualmente y a un nivel país no es almacenable, ¿no? O no en el grado que necesitamos, pues se podría utilizar esa energía para generar hidrógeno y almacenarlo en las redes de gas. O la segunda vía es utilizar residuos orgánicos para producir biometano, un gas absolutamente indistinguible del gas que va por nuestras redes, que podremos inyectar en nuestras redes y utilizar en cualquier sitio. Cuando producimos gas renovable, además se produce un subproducto que es un fertilizante, es decir, es como lo del cerdo que se dice en mi tierra, que soy de Albacete, no desperdiciamos absolutamente nada, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el gas renovable? Uno, reduce gases de efecto invernadero. No solo es neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, sino que, dependiendo del origen, y cuando viene de purines, de gallinazas, o sea, de residuos orgánicos de la industria ganadera, puede ser incluso un sumidero, lo cual es súper disruptivo. O sea, estamos quemando gas y a la vez estamos capturando CO2 de la atmósfera. ¿Por qué? Porque esos residuos en condiciones normales no se están gestionando bien
y están produciendo metano que va a la atmósfera, metano que tiene del orden de 28 veces más de efecto invernadero que una molécula de CO2. O sea, que Nieves, solamente... disculpa que te interrumpa, ya está fuera de tiempo. Si te parece los últimos comentarios. Venga, perfecto. Bueno, generamos menos gases de efecto invernadero, evitamos que esos residuos que ahora mismo están tirados en medio del campo, contaminando el agua y dañando la biodiversidad, evitamos todos esos daños y además en un país como es España y con la preocupación que tenemos por la España vacía, estamos también generando economía en el mundo rural. Que sepáis que tenemos más de 15 proyectos y el año pasado, por primera vez en España, conseguimos inyectar biometano en la red de distribución de gas natural. Este tipo de proyectos se están llevando a cabo en Alemania, en Francia de manera habitual y aquí en España nos faltan unas modificaciones normativas y, bueno, algunos instrumentos como son las garantías de origen. Y bueno, ya un poco para resumir, pues creo que la economía circular es el cómo, es una manera muy diferente de pensar y conlleva además innovación, conlleva colaboración y conlleva comunicación para que dentro de la empresa todos nos pongamos las gafas circulares y empecemos a funcionar de otra manera. Gracias. Pues Nieves, muchísimas gracias. Yo creo que también otro testimonio súper inspirador. Creo que has hablado también de transformación. Yo creo que la economía circular, estoy de acuerdo, es un cómo. Además que pide un cambio sistémico y disruptivo, ¿no? Empezar a utilizar los residuos como materias primas, bueno, creo que todos habéis hablado de este aspecto, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema que genera tantos residuos que necesitamos que los sistemas productivos que tenéis las empresas empiecen a quitar, ¿no?, del entorno esos residuos y también se transformen en sistemas productivos que sean menos generadores de residuos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que súper interesante también las sinergias, ¿no?, de estos pilares que decías, cambio climático, economía circular y capital natural. Para mí creo que es un tema muy importante, ¿no?, el poder hacer la traducción y el multiimpacto que tienen muchas de las acciones que hacéis. Súper interesante lo del gas renovable y esa visión de futuro, ¿no?, en el que nosotros vamos a poder producir nuestra propia energía y que al final, pues, la energía renovable desde luego será la protagonista para descarbonizar la economía que tenemos y conseguir incluso el objetivo tan ambicioso que tiene Europa, ¿no?, de ser climáticamente neutra en 2050. Así que muchísimas gracias, Nieves. Antonio, last but not least, te pasamos la palabra. Igualmente, pues con ganas de conocer qué estáis haciendo desde Red Eléctrica, desde vuestra estrategia, ambición y acción. Adelante. Gracias, Elena. Gracias a Forética por organizar este encuentro dentro de esta cumbre. Déjame ir de lo general a lo particular. Primero, bueno, decir que el grupo Red Eléctrica es un grupo en el que la parte más notable es una empresa eléctrica, pero a diferencia de las que han hablado ahora, es una empresa eléctrica que por ley no puede ni producir electricidad ni vender electricidad. Estamos en el medio y nos ocupamos de mantener el equilibrio constante entre la oferta y la demanda, un equilibrio que hay que mantener porque cada vez que alguien pone a cargar el móvil, alguien de esa Naturgy tiene que fabricar esa energía para que pueda llegar en ese mismo instante a donde se necesita. Eso es la operación del sistema que llevamos a cabo en nuestros centros de control y al mismo tiempo diseñamos, construimos y mantenemos la red de alta tensión, las grandes autopistas que llevan la energía desde donde se produce hasta cerca de donde se consume, donde las empresas distribuidoras vuelven a tomarla y la llevan ya directamente a todos los hogares. Nosotros tenemos un compromiso de sostenibilidad 2030 que tiene 4 líneas básicas de actuación. Anticipación y acción para el cambio es una de ellas. La descarbonización es, en fin, especialmente importante. Se ha hablado ya de la energía como uno de los elementos clave para el combate contra la emergencia climática. Necesitamos utilizar más energía renovable y la energía renovable solo la utilizamos a través de la electricidad. Por lo tanto, tenemos que tener más energía renovable en el sistema. Además, nos ocupamos de la cadena de valor responsable y contribuimos en la medida de nuestras posibilidades al desarrollo del entorno ese por el que van nuestras instalaciones. Dentro de este objetivo decidimos tener unos compromisos públicos, un decálogo de 11 puntos con compromisos
públicos, medibles, fiscalizables por toda la sociedad, en los que decimos que nos comprometemos dentro de estos cuatro grandes campos a cosas concretas que se nos van a poder medir, se nos van a poder echar en cara si no las cumplimos con hitos a lo largo de estos años, de aquí al 2030. Y uno de estos puntos en concreto es ser una empresa líder en economía circular, es decir, estar con los buenos, tratar de estar en la vanguardia del uso, de la aplicación de las ideas de la economía circular a todos nuestros procesos. Y para eso, bueno, pues nos pusimos a desarrollar una hoja de ruta. Para ello hemos implicado a 20 áreas de la compañía con las que hablamos para ver qué tipo de residuos hacían y qué cosas podíamos hacer con ellos. Pero además hablamos también con los 20 proveedores más en este aspecto. Analizamos el orden de 70 documentos, vimos qué decía la literatura académica, que se hacía también en otros sitios. Para eso hicimos un análisis de las que consideramos las 13 empresas más notables en este campo. Nos fijamos en qué es lo que hacían para tratar de aprender de quienes hacen las cosas bien. Revisamos, como digo, publicaciones científicas de todo tipo y analizamos la regulación, vimos qué decía la regulación, hasta dónde podemos llegar y qué tipo de cosas podemos hacer y tratamos de intuir por dónde va a ir la regulación para seguir ese camino o, en la medida de lo posible, para influir si creemos que debemos influir en alguno de los sentidos. Con todo este bagaje construimos esta hoja de ruta que tiene 5 grandes áreas, 5 dimensiones, llamamos. Una referida claramente a materias primas, otra a los residuos generados, qué hacemos con ellos y cómo lo hacemos. Los suelos para nosotros es importante tanto en las obras que se hacen como en la posible contaminación de suelos y, por tanto, la descontaminación de las instalaciones nuestras o adquiridas que tienen problemas en los suelos. En energía, por supuesto, tenemos también mucho que decir en este campo y mucho que hacer. Y agua, no somos todavía una empresa gran consumidora de agua, pero podemos serlo en el futuro cuando estamos trabajando en una presa reversible para conseguir que haya más introducción de energía renovable en Gran Canaria y, por lo tanto, vamos a tener ahí un uso de agua que aplicaremos también los criterios de economía circular. Y todo ello con una mirada transversal, porque, por supuesto, unas cosas implican a las otras y están imbricadas unas con otras. Entonces, con todas estas cosas, para nosotros pensamos que estar en esa vanguardia, con las empresas que lo hagan mejor, en el 2030 nos exige, por ejemplo, tener pasaportes de los equipos que hacemos saber de dónde vienen, a dónde van, qué vamos a hacer con ellos. Nos exige que la red de aprovisionamiento sea circular. Para ello, por ejemplo, hemos dicho que el 20% de las limitaciones tienen que tener ya cláusulas que involucren a los proveedores en la gestión y en el mantenimiento y en el fin de vida. Nos comprometemos a no usar en absoluto 0% de plásticos de un solo uso. Y, sin embargo, en el otro lado, el 100% de los embalajes que utilicemos tienen que ser reciclados o reciclables o reutilizables. Y estamos trabajando también para que los transformadores, que son unas cosas descomunales que sirven para cambiar la tensión de la energía que nos viene de los productores para transportarla, que sean también sostenibles. En residuos en concreto nos comprometemos a no llevar residuos a los vertederos, 0% de residuos, 0% también en residuos de un gas, el SF6, que se usa en una cosa muy específica, pero que es uno de los grandes agentes que contribuyen al efecto invernadero porque tiene un poder calorífico muy, muy notable. Y 0% de residuos peligrosos. En cuanto al agua, nos hemos propuesto para este año tener un máximo consumo de 6,5 metros cúbicos por empleado en los centros de trabajo y reutilizar, como decía antes, el 100% del agua que se utilice en esta presa reversible en la que estamos trabajando en Canarias. En lo que se respecta a energía, bueno, ahí lo teníamos más fácil porque contamos con un cambio, con un compromiso de cambio climático y un plan de acción que tiene hitos 2015, 2020, 2030. Nos comprometemos a una reducción del 40% de las emisiones de alcance 1 y 2 por megavatio transportado, reducir el 90% las emisiones asociadas a nuestro propio consumo eléctrico, reducir un 30% el consumo de energía eléctrica en los centros de trabajo, un 50% de reducción en los vehículos de la flota
red eléctrica y un 40% en las emisiones a viajes de negocios realizados en los vehículos. En lo que respecta... Últimos comentarios, porque estamos ya fuera de tiempo, por favor. Pues mira, el último comentario es que todo esto lo hemos metido dentro de la hoja de ruta. Tiene la gestión interna de cambio, es uno de los aspectos principales, y el otro, el motor de transformación. Como se ha dicho ya, es importante que trabajemos de manera conjunta y que entre todos seamos capaces, con las alianzas y con el trabajo de otros agentes, hacer realidad la economía circular, como mínimo para el 2030. Si puede ser antes, será mejor. Pues genial, Antonio. Yo creo que también es súper inspirador todo lo que estáis haciendo en Red Eléctrica. Yo me quedo con esa idea, ¿no?, del cambio sistémico que vosotros habéis materializado, ¿no?, convocando a 20 áreas de la compañía, ¿no?, para entender cómo cambiar el modelo, que desde luego no es menor, ¿no? Ese acercamiento a la ciencia, que yo creo que es uno de los retos y algo que tenemos que seguir impulsando, ¿no? Esa revisión de la literatura académica. Y, bueno, me parece interesantísimo, y vuestros 5 pilares, el suelo, creo que también un aspecto súper importante. Y nada, pues también mi enhorabuena. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque yo, conforme habéis estado hablando, yo no os he estado viendo porque veía mi pantalla, pero ahora ya me conecto para veros. Veo que no ha habido preguntas, así que, bueno, quizá mejor, porque estamos ya fuera de tiempo, 7 minutos. Yo desde Forética, pues agradeceros vuestro compromiso por seguir formando parte del grupo de acción y también vuestro agradecimiento por todas las acciones que estáis llevando a cabo y, bueno, muchísimas gracias por haberlas compartido aquí. Yo creo que ha quedado claro que las empresas que atacan los retos y dan respuesta a los retos de la sostenibilidad desde la estrategia tienen acciones con mucho impacto, que es desde luego lo que necesitamos para esta década de la acción. Así que yo creo que es un buen punto de partida para comenzar esta 4ª edición del Grupo de Acción de Economía Circular, hablando de ambición, pues de vuestra mano. Así que nada, muchísimas gracias a los 6 por haber formado parte de esta sesión, que yo creo que ha sido interesantísima. Por lo menos para mí, he aprendido mucho escuchándoos y espero que para los que lo han estado escuchando también. Así que, bueno, por nuestra parte me despido y os vuelvo a agradecer vuestra colaboración en esta sesión.